descarga y aquí hay un acceso. Muchas veces puede llevar malla ciclónica o puede llevar rejacero, ¿no? O euroreja, es lo que más se utiliza para poder delimitar el espacio. Medidas mínimas del área de la caseta, bueno, el área donde está el tanque, el tren y la caseta, la medida mínima sería de 10 por 10, 10 por 10. Sería lo mínimo que se recomendaría, ¿no? Entonces, para que esto ya lo vayan ustedes ubicando, y más o menos, por lo menos tiene que ser así como una plantita de conjunto, más o menos como esto. No necesito que lleguen a este nivel de detalle, pero por lo menos a lo mejor sí hacer un conjuntito de esta manera, ¿no? Donde tengan el espacio del tanque, la línea del tren de descarga, donde va a estar la perforación del pozo, pero en la perforación del pozo sí me lo van a representar así, con el diámetro de la DM y el diámetro de perforación final que corresponda. No, esta medida no va a ser aproximada, más o menos así como se ve aquí en el dibujo, más o menos, ¿no? El círculo más grande es la perforación final y el círculo más pequeño es el ADM. Entonces, para que lo tomen como ejemplo, ¿no? Aquí sí no voy a ser tan quisquilloso en la parte de la caseta de cloración, porque esto ya tiene un poco más de concepto arquitectónico y de ingeniería, pero sí por lo menos hacer un conjuntito así, un conjuntito así. El área del tanque es lo que vamos a ver hoy a continuación. De todos modos, yo voy a tratar de que la próxima clase empiece más o menos a hacer, voy a elegir otra localidad, si puedo, para que no, o bueno, igual hago la misma, pero para ir mostrándoles el ejemplo de lo que tienen que ir haciendo y lo vayan materializando, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la caseta de cloración, ya nos vamos al tanque de regulación, que viene siendo el que está dentro de esta área. También viene acá. Entonces, el tanque, ¿cómo lo vamos a calcular? Pero antes de ver el cálculo del tanque, tenemos que saber qué tipos de tanques hay, aunque esto ya más o menos lo habíamos comentado en presentaciones del pasado, ¿no? Hace 2 semanas me parece que comentábamos los tipos de tanques que existían. El que ven en la imagen es un tanque elevado, pero hay superficiales, hay semienterrados o enterrados y hay elevados. Son esos 3 tipos de tanque. Ahora, cuando son superficiales, dice, se sugiere de concreto armado para tanques con capacidad hasta de 400 metros cúbicos y de vidrio fusionado al acero, de acuerdo a la norma agua de 103-9, sección 12.4, para tanques con capacidad de 500 metros cúbicos y mayores. Los superficiales se recomienda que sean de concreto armado o con vidrio fusionado con acero, y los que son semienterrados se recomienda que sean de concreto armado. Los elevados generalmente son de acero, pero también pueden llegar a ser también de concreto, sin ningún problema. De hecho, en la localidad hay un tanque que es de concreto, pero es un tanque muy pequeño, muy pequeño. Ustedes van a optar por el que quieran, ¿no? Y va a ser meramente representativo, pero sí vamos a calcular su volumen. No vamos a diseñar como tal el tanque, porque esto ya tiene que ver con diseño de estructuras, y con agua es un poco complicado diseñar una estructura, pero sí vamos a ver la volumetría, saber qué capacidad tendría que tener ese tinaco para poder saber la superficie que va a abarcar. Nos vamos a interesar en la superficie que abarca el tinaco, no tanto en el diseño como tal. Este proyecto que estamos haciendo, si somos estrictos, es un proyecto multidisciplinario. No hay una disciplina por sí sola que pudiera hacer un proyecto ejecutivo de agua potable. No hay, siempre se tiene que asesorar pues de otras áreas. Por ejemplo, aunque de repente a lo mejor fuera un ingeniero civil, de repente no todos los ingenieros civiles son especialistas en estructuras, tienen conocimientos importantes, pero no tienen la especialidad. Entonces, sí es un proyecto totalmente multidisciplinario, ¿no? O interdisciplinario. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la capacidad o el volumen del tanque elevado? Aquí ya ustedes pueden utilizar básicamente el tipo de tanque que quieran. Entonces, la ecuación para poder calcular su volumen, sin importar la forma, es igual. Dice
capacidad es igual a R, que R es coeficiente de regulación, por el gasto máximo diario. Así se determinaría, ¿no? Claro, Gustavo, te escucho. Disculpe, profe, ¿podría regresar a la anterior diapositiva? La Claro que 4. sí, claro. Gracias. Igual como comentó su compañero, ¿no? Si de repente yo le doy vuelta a la diapositiva y es necesario regresarme, háganmelo saber, ¿no? Profe, regrésense a la anterior, porque todo esto tiene o va en serie, ¿no? Todo este conocimiento va seriado. Entonces, si les falta una información, de repente ya no van a poder continuar a la siguiente. Listo, Bueno, profe, gracias. excelente. Vamos a ver dos métodos para determinar el volumen del tanque elevado. No importa cuál elijan. Aquí ya dependería más del proyectista principal, ¿no? Que diga, va a ser superficial, semienterrado o enterrado o elevado. Va a depender. Por ejemplo, si estamos nosotros en un área totalmente urbanizada, no sería muy recomendable un elevado. Se va a ver mal. Hasta el momento no hay un diseño de un tanque elevado que se vea bien. Luego de repente meten unos diseños diferentes. Por ejemplo, en los mercados ponen unos como balones, ¿no? Entonces como que ya se ven diferentes. Luego de repente por Boulevard Atlisco, hay uno que tiene forma de lata de cerveza. Entonces hasta se pueden convertir en tanques publicitarios, ¿no? Que de repente les paguen y por poner publicidad ahí. Es muy común eso. Entonces, vamos a determinar cuál es su capacidad. ¿Cómo la vamos a determinar? Bueno, paso número 1 sería determinar el coeficiente de regulación. Entonces, tenemos dos tablas, bueno, dos partes de la tabla, esta tabla y esta otra. Bueno, sí son dos tablas, nada más que aquí se ven pegaditas, pero sí son dos. La primera es para zona metropolitana, la segunda es para Ciudad de México. Zona metropolitana, Ciudad de México. Nosotros, nuestro proyecto va a estar en zona metropolitana. Entonces, tenemos que saber cuál va a ser el tiempo de suministro medido en horas que se lleva a cabo en la localidad. Aquí sí sería necesario, pero no lo vamos a hacer, en la realidad sería necesario investigar con el ayuntamiento o con el sistema operador local cuál es el tiempo de suministro constante que se le da a los habitantes. Entonces, por ejemplo, existen tres tiempos de suministro comunes, que es por 24 horas, por 20 horas y por 16 horas. ¿El coeficiente de regulación se puede calcular? Sí, pero lo más adecuado sería utilizar un coeficiente ya calculado. Sí existe una fórmula para poderlo determinar. Pero aquí, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, si yo quisiera un coeficiente de regulación de 8 horas, pues puedo aplicar una regla de 3, ¿no? Pero sí se puede calcular el coeficiente de regulación, pero aquí ya es un poco más complejo porque necesitamos otros datos aparte de los que ya tenemos. Entonces, lo ideal sería mejor utilizar estas tablas. Ahora, ¿de dónde salen estas tablas? De Conagua. Estas tablas son de Conagua. Toda la información que yo voy a utilizar para el tema de agua potable y de drenaje está basado en la normatividad o de Conagua o de nuestro sistema operador local. Nada es inventado ni tampoco está fuera de o es porque René así lo dice, ¿no? O a lo mejor sí existe, pero René no sabe de dónde sale. Todo está en Conagua. Todo lo que hagamos en agua potable y drenaje o es de Conagua o es del sistema operador, para que conozcan también cuál es la fuente de información. Entonces, en esta tabla dice, vamos a utilizar la primera parte, ¿no? Aquí le voy a poner un cuadro rojo para que sepan cuál es la que, porque nuestro proyecto no está en la Ciudad de México, entonces por eso no ocupo esta parte baja de la tabla. Si estuviera en en la Ciudad de México, utilizaríamos la parte baja, pero como estamos en zona metropolitana, utilizamos esta parte de arriba. Y van a ver que está muy sencillo. Voy a ponerle aquí un contorno rojo
para que se entienda, ¿no? Lo de abajo nos interesaría solamente si el proyecto estuviera en la Ciudad de México, para que ya más o menos lo descartemos, ¿no? A menos de que hagamos un tanque elevado en la Ciudad de México, entonces la parte de abajo nos interesaría. Entonces hay que investigar en la localidad, no lo vamos a hacer nosotros porque ahorita, sobre todo por el tema de confinamiento, pues no sería muy inteligente arriesgarlos, ¿no? En ese sentido. Pero en la vida real sí tendríamos nosotros que investigar cuál es el tiempo de suministro constante. Aquí no es por días, sino que es en un día, el día que cae agua, ¿cuántas horas cae agua? ¿Cuántas horas cae agua? Eso solamente nos los podría decir o un habitante que sea observador y que más o menos diga, pues más o menos el agua empieza a caer de tal hora y la cierran a tal hora. O también puede ser que el sistema operador pues nos dé esta información directamente. Yo para la localidad imaginaria que estoy haciendo, ustedes tienen Rancho de Tepetzingo. Yo para la localidad imaginaria de 5,000 habitantes voy a inventar mi propio tiempo de suministro. Yo voy a decir que mi tiempo de suministro es por 24 horas. Es decir, que los días que cae agua son 24 horas constantes de suministro. Lo más común puede ser entre 12 y 16 horas. De hecho, a lo mejor yo creo que mejor voy a cambiar el tiempo. Nada más déjenme sacar una calculadora, porque 24 horas es un poco ya difícil que tengamos un tiempo de suministro tan constante, a menos de que caiga el agua una vez a la semana. Eso sí podría ser, pero si cae terciado, es más común que sea de 16 horas el suministro constante. Bueno, lo dejo así, pero entonces ya saqué calculadora por si lo necesitamos. Entonces, como tenemos en la localidad 24 horas de suministro constante los días que cae agua, entonces mi coeficiente de regulación es igual a 11. Entonces ya tengo este primer dato de la fórmula. Esta fórmula también sale de Conagua y me dice que lo tengo que multiplicar por el coeficiente, por el gasto medio diario. Ese ya lo calculamos la clase anterior. Yo tengo mi gasto medio diario, entonces me voy a regresar acá. A ustedes les va a salir otro diferente, ¿no? Porque yo tengo 5,000 habitantes y ustedes tendrán, pues a lo mejor 500, ¿no? Porque es una localidad pequeña. Entonces no vayan a copiar este dato que yo voy a utilizar. Entonces mi gasto máximo diario es de 16,198 litros por segundo. Aquí está, en el paso 6 del tema anterior. Entonces me regreso aquí para determinar el volumen del tanque y vamos a multiplicar 11 por 16,198 y me dice que necesito 178,178 metros cúbicos de agua para poder abastecer o para poder solventar el consumo diario de agua. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Creo que no. No, perfecto. Entonces, tengo que diseñar un volumen o una geometría del espacio que me dé 178,178 metros cúbicos. Ahora, nada más como dato general o como dato curioso, está medido en metros cúbicos, no está medido en litros. Pero como dato curioso, un metro cúbico es igual a 1,000 litros. Esta conversión pues puede llegar a ser importante, ¿no? Quiere decir, pues, que si tenemos un volumen importante, entonces yo tengo que a través de la geometría determinar cómo voy a lograr este volumen en metros cúbicos. Entonces podemos nosotros hacer una propuesta en planta y ya nada más multiplicarla por la altura. Entonces yo lo que hice fue hacer una prepropuesta de 6 por 6 metros cúbicos de base. Entonces me quedan 36, ¿no? Y ya nada más eso voy a multiplicarlo por 5 y me dio 180 metros cúbicos. Entonces, el volumen de mi tanque tiene que ser, si es cuadrado, va a ser de 5 por 6 por 6. Y ya tengo 180 metros cúbicos de 178 que me pide. No es necesario que yo me ajuste a las 178, porque si no tendríamos a lo mejor
sería 36 por 4.98. A ver, 36 por 4.96. Ahí ya me acerqué más. Tendría yo 4.96, son 4 centímetros. Que honestamente, para 4 centímetros, mejor tener más volumen de agua. Porque al final, recuerden que el cálculo de la población futura fue un método predictivo, mas no necesariamente representa la realidad. Entonces, pues si le doy un poquito más de capacidad y no me voy al justo, entonces puedo tener una mayor vida útil, pero que entre dentro del límite, ¿no? Me pidió aquí la fórmula de capacidad del tanque, me pidió 178.178. Aquí me pasé un poco, pero ya tengo una geometría pues más perfecta. También puedo modificar esas dimensiones, ¿no? A ver, si le pusiera una base de 25 por 8, ella me